Buenas noches, vamos a exponer Principios Económicos de Gregory Mankiw. Los integrantes son Cantor Pulido, Brandon Snyder, Casallas Moreno, Laura Gisette y quien les habla, Rocío Cruz Rubio. El profesor de Economía de la Universidad de Harvard, Gregory Mankiw, nos muestra los 10 principios básicos de la economía y comenta que este primer postulado hace referencia a la necesidad que enfrentan las personas al tomar una decisión. Decidir significa evaluar diferentes alternativas y seleccionar una opción entre varias. Entonces, cuando se efectúa una decisión, en todos los casos se tiene que renunciar a algo o descartar una opción. Aplicando en el ámbito económico, sucede lo mismo cuando debemos determinar cómo administrar el presupuesto para nuestros gastos semanales, mensuales, quincenales, como los manejemos, como frecuentemente nos sucede. A unas personas más que otras por falta de buena administración. Nos resulta difícil llegar al final de mes, al final de la semana, con suficientes recursos económicos. Un ejemplo es que muchas veces los estudiantes, o bueno, cualquier persona, debe determinar qué les conviene más. De pronto, en este momento de la juventud, de estar en la universidad, no sé, de salir a divertirse, debemos decidir qué nos conviene más, si salir a fiesta, ¿sí? Salir a viajes, o emplear nuestro dinero para otras cosas, como por ejemplo cubrir nuestros gastos, alimentos, transportes, ropas, ¿sí? Nuestras necesidades. Y en ese momento en que nosotros debemos decidir como tal, tomar la decisión entre esas dos opciones, si la opción A o la opción B, se presenta la disyuntiva. Y pues en ese momento uno debe evaluar las dos alternativas para ver cuál les resulta más beneficiosa. De manera también muy similar sucede con las familias. Cuando una familia determina irse a vacaciones, automáticamente pues esa familia va a tener menos dinero para los gastos diarios, semanales, quincenales, como administren su dinero, ¿sí? Y eso pasa en todos los ámbitos, sin importar pues como tal el salario ni nivel económico. Siempre se van a presentar como tal esas disyuntivas y nosotros pues debemos tomar la decisión que más nos convenga. Está el principio número 2, que es el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. En este caso, hablamos de, como ya pues había explicado en el punto anterior, cuando se toma una decisión, automáticamente se descartan las otras opciones. Y eso que rechazamos se le conoce como el costo de oportunidad. Cada determinación que nosotros tomamos genera un costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es el valor de lo que pierdes cuando eliges entre una o más alternativas de inversión. Aunque no siempre es sencillo determinar el costo de nuestras decisiones. En cualquier caso, aunque no lo tengamos en cuenta, nuestras decisiones generarán un costo de oportunidad. Muchas veces, cuando nos encontramos en una disyuntiva, como le decía anteriormente, es necesario contemplar los costos que esto implica, ¿sí? Es decir, tener las opciones que puedo yo tomar, las decisiones que puedo tomar y asimismo determinar como tal los beneficios, los pros y los contras que esta me pueda acarrear. También está el principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Antes de intentar comprender lo que esto significa, debemos recordar que las decisiones muy pocas veces resultan ser blanco o negro, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando decidimos comenzar a hacer ejercicio, nuestra decisión no es si hacer ejercicio todo el día sin descanso o no hacer ejercicio nunca, sino más bien cuántas horas y qué días de la semana nos ejercitaremos. Este tercer principio resulta un poco más complejo de entender, como los dos anteriores que expliqué, ya que es una forma de razonamiento poco común, y sin embargo, nuestra toma de decisiones frecuentemente se está basando en él. Comprendemos el término marginal como derivado de la palabra margen. Pensar en términos marginales significa pensar en el costo o el beneficio que nuestra decisión tendrá con base en un margen ya preestablecido.
Y en economía se emplea el término cambio marginal para explicar los ajustes pequeños que se realizarán a un plan que ya había sido establecido. Por lo tanto, las decisiones de las personas están orientadas analizando el beneficio extra o el costo extra que esa alternativa puede representar. Es decir, siempre evaluamos qué tanto beneficio vamos a obtener por encima del costo que vamos a pagar. Seguimos con los principios y encontramos el número 4, el cual nos relaciona que las personas responden a los incentivos. Según Manwit, nos dice que toda persona actúa según un aspecto positivo o un negativo, según el incentivo que se le esté teniendo en cuenta. Un claro ejemplo de esto sucedió en México, donde el Estado decide colocarle un impuesto adicional a las comidas chatarra, ya que estaban generando un gran índice de obesidad en niños para este país. ¿Qué intentaron causar con este impuesto adicional? Que la población intentara consumir alimentos más saludables que estaban sobre una rama mucho más económica y alcanzable para ellos. Este es un ejemplo bueno. Uno de los ejemplos malos lo vemos en Estados Unidos, donde el Estado decide, o cuando decidieron colocar lo de los cinturones de seguridad en los vehículos, ocasionando que la gente, como se sentía un poco más segura dentro de su vehículo y ya habían pocas posibilidades de que se pudieran morir en un accidente, empezaron a andar un poco más rápido en las vías. ¿Qué ocasionó esto? Que los índices de muertos en accidentes de vehículos de propietarios disminuyó bastante, pero al ellos intentar andar mucho más rápido por las ciudades, aumentaron los accidentes y muertes de peatones tras accidentes automovilísticos. Este es un claro ejemplo de manera negativa de cómo las personas responden con respecto a los incentivos. Para el principio número 5 tenemos que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dice que resulta bastante sencillo de comprender, ya que contrario a lo que se pudiera pensar, la competencia a nivel macroeconómico entre países o microeconómico entre grupos sociales genera consecuencias muy positivas. Dice que el comercio mejora el bienestar social, ya que esto permite que cada uno de sus grupos se especialice en lo que mejor sabe hacer y generar bienes y servicios de calidad. Por ejemplo, me da un ejemplo acá de que todas las familias cuando van a hacer sus compras siempre buscan obtener los mejores productos y los mejores precios. Por tanto, esto va a generar como una competencia, que tiene que ser una competencia sana entre ellos, donde ellos van a querer ofrecer la mejor calidad y obviamente con un precio acorde a la población o nicho de mercado que estén queriendo llegar. Para el principio número 6 encontramos que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar una actividad económica. Los países comunistas llevan a cabo una planificación central. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno decide qué bienes y servicios deberían producirse y en qué cantidad. Ellos mismos serían los responsables de decir quiénes lo van a producir y quiénes tendrían que consumirlos. Esto era como se pensaba anteriormente, que el Estado era el único que podía tener control de estos principios. Ahora hemos demostrado a nivel de que ha avanzado el tiempo que los mismos factores económicos se pueden organizar ellos mismos, ya que empezamos a tener productores que ellos mismos deciden qué componente le colocan a su producto, cómo lo venden, en qué precio lo venden y a quién le están dirigiendo este producto como tal, siempre y cuando se dé una buena modalidad de negocio. Dice que los precios son un instrumento de la mano invisible para dirigir la actividad económica, ya que el precio determina cuánto comprarán o demandarán las personas de ese bien, y del mismo modo los vendedores analizarán el precio para decidir cuánto vender y ofrecer. Los precios dirigen tanto a compradores como a vendedores. Por eso se puede obtener un beneficio y automáticamente maximizar el bienestar de la sociedad. Todo esto nos lo dice el señor Manwit en un artículo publicado. Principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Este principio permite que compradores y vendedores interactúen sabiamente para satisfacer sus necesidades y generar riqueza para ambas partes. Pueden surgir fallas en el mercado, lo que significa que la riqueza no está correctamente repartida y que exista un desequilibrio en el poder del mercado o que se esté generando una externalidad negativa en el mercado. Que el gobierno tenga tanto poder no significa que todo vaya a resultar perfecto dentro del mercado, y es por ello que la obligación del gobierno es vigilar que el mercado no tenga disparidades importantes. Además, el papel fundamental del gobierno es asegurar las condiciones óptimas para el correcto desarrollo de los procesos de la oferta y la demanda. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Este principio resulta muy claro en la realidad actual, ya que como podemos ver existen países cuyo ingreso promedio por persona es muy alto y por otro lado existen otros países cuyo ingreso es demasiado bajo. Esta condición se ve reflejada en el nivel de vida que tienen los habitantes de cada país, el tipo de alimentación que llevan, el sistema de seguridad social y los servicios médicos a los que ellos tienen acceso. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan.
El dinero es una unidad de medida que ayuda a realizar los intercambios entre oferentes y demandantes. Por lo anterior, es importante que el nivel de dinero que haya en circulación sea equivalente a la cantidad de riqueza que exista en el país. Esto ocasionará un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que el demandante tendrá el recurso suficiente para pagar el producto, pero no habrá suficientes productos para satisfacer la demanda. Como consecuencia de lo anterior, se generará un desabasto del producto y asimismo se generará un aumento en los precios de los productos. Principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En este principio hace referencia a que cuando los precios se elevan, los productores buscarán generar un mayor número de sus productos para aprovechar el alza de los precios. Para tal fin deberán contratar un mayor número de trabajadores y el desempleo se reducirá radicalmente. Todas las sociedades van a tener que enfrentar la disyuntiva de decidir si mantener un cierto nivel de inflación pero con una buena tasa de empleo o por el contrario una alta tasa de desempleo pero una inflación menor. En conclusión, la economía depende de la forma en que enfrentamos las disyuntivas y tomamos decisiones. Los seres humanos como individuos racionales realizamos un análisis consciente o inconsciente de las alternativas que día a día se nos presentan. Evaluamos las ventajas y desventajas que cada opinión nos genera y decidimos si el beneficio marginal justifica el costo marginal que tendremos que pagar. Este proceso lo realizamos en la mayoría de nuestras actividades sin percatarnos de ello. En el ámbito económico es donde probablemente se pueda visualizar con mayor claridad los efectos de cada decisión que tomamos.